Gloria a Dios, bendiciones, Dios me los bendiga a todos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Muy bien, vamos entonces con el enigma de hoy, pero vamos a repetir el que dejamos ayer, damos su significado y entonces regresamos con el enigma de hoy para mañana. El de ayer decía así: escogida desde antes de nacer para estar con su amado, y cuando mira hacia el pasado lo que tuvo que padecer, solo tiene que agradecer por el plan que se había diseñado. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. La iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo por Jesucristo. La Biblia dice que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para venir en su tiempo a padecer por su amada, que iba a estar con él por toda la eternidad. Entonces, tanto Cristo como la iglesia ya estaban en los planes de Dios. Pero regresamos con la reflexión de este enigma y vamos a dar entonces el enigma de hoy para mañana. Dice así: dos hombres que al final vendrán con un mensaje. En la Biblia hay dos pasajes acerca de estos dos que, siendo enviados por Dios, lo condenarán por lo que hacen. Vamos a repetirlo. Dos hombres que al final vendrán con un mensaje. En la Biblia hay dos pasajes acerca de estos dos que, siendo enviados por Dios, lo condenarán por lo que hacen. ¿De quiénes son estos dos? Esto para mañana. Pero entonces vamos con la reflexión del enigma de ayer. Vamos a repetirlo. Dice: escogido desde antes de nacer para estar con su amado, y cuando mira hacia el pasado lo que tuvo que padecer, solo tiene que agradecer por el plan que se había diseñado. Entonces, la iglesia, sí Señor, Dios había entonces hecho un plan desde antes de la fundación del mundo para que su hijo tuviera una esposa por toda la eternidad. Por eso fue escogido él desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, pero vamos a hablar un poco entonces del matrimonio en Israel en la época del Antiguo Testamento, porque es la figura que vemos aquí. El matrimonio judío constaba de tres partes. La primera parte era el desposorio, donde eran los padres los que le buscaban a sus hijos las esposas y viceversa también. Ahora bien, muchos de estos desposorios fueron hechos antes de los hijos nacer. Había un compromiso de los padres de los futuros niños, donde se comprometían que sus hijos al nacer se casarían en el futuro, ¿verdad? Si yo tengo un varón, tú una hembra, vamos a casarlo, o viceversa, en fin, quedaba ese compromiso. Eso se conocía como el desposorio. Ya los hijos estaban desposados desde antes de nacer. Luego venía la segunda parte, que era la presentación, cuando ya el muchacho tenía una edad adecuada, 18, 20, los que fueran, que tenía que conocer a la novia. Venía la presentación. El padre buscaba a la novia, esa era otra fiesta. Entonces había la presentación cuando el joven conocía a la que sería su futura esposa. Igual la muchacha conocía al que sería su futuro esposo. Luego de esta presentación venía entonces el matrimonio, la consumación de aquel convenio. Era cuando se casaban, ahora se unían como pareja y se iban a vivir pues en la casa que ya habían destinado para ello. Estos matrimonios se hacían con una luna de miel. Habían fiestas que duraban 7 días, algunas duraban un día, otros duraban 2 días en cuanto a las fiestas. Cuanto más tuviera el papá del joven, la fiesta duraba mucho más y habían muchos brindis y fiestas. En fin, es la historia. Ahora bien, una figura que en el Antiguo Testamento representa esto es el matrimonio de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, ya cuando estaba en edad de tener su esposa, Abraham envía a su siervo Eliezer, ¿verdad?, que fuera allá a la tierra de sus antepasados a buscarle esposa para Isaac. Él fue entonces a buscarla.
cuando venía con la esposa, allá después de haber hecho ya el desposorio, el pacto con la familia, se la trajo. Y Isaac estaba en el camino esperándola, y cuando la miró de lejos, entonces se acercó. Allí fue el encuentro. Posteriormente, entonces, el matrimonio, la consumación. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la iglesia reúne esas condiciones dadas por Dios. ¿Por qué? El desposorio de la iglesia con el Hijo de Dios fue hecho desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer la iglesia. Jesucristo existía, pero desde antes de él nacer como hombre. Entonces fue hecho el convenio. Cristo fue escogido por el Padre para tener una esposa, y por eso dice la Biblia que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, ya la esposa fue desposada, o la novia. Ahora bien, viene en este caso el amigo o la persona que viene ahora a buscar a la novia, ¿verdad? Que no es otro que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que Cristo en la cruz ofrenda su vida y sube al cielo, viene. ¿A qué viene? A redarguir a la gente de pecado, a convencerlo que son pecadores, que necesitan a Jesucristo. Y es cuando la gente se convierte entonces al Evangelio, y la iglesia comienza, siendo dirigida por el Espíritu Santo, a esperar la venida del Mesías. La iglesia como tal ya redimida. Ahora bien, una vez que llega el momento de la presentación, ya la iglesia ha sido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, recogida y ha sido redimida. Viene ahora la presentación. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, llamará a su pueblo. ¿Qué pasará allí? Dice la Biblia que entonces la iglesia, el Espíritu Santo levantará a la iglesia y la elevará a los aires. Dice, para recibir al Señor en el aire, como símbolo de la presentación. Ya Cristo viene ahora a buscar a su novia. El Espíritu Santo la levanta. En el aire se encuentra con su Señor. Y de allí entonces se van a donde está Dios, que es donde se va a celebrar entonces el matrimonio, la unión entre Cristo y su novia. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, en el verso 2, dice ahora que Juan vio a la Nueva Jerusalén descender como una esposa ya se había casado. Va ahora a vivir con su Señor. Bien, fíjese este detalle. ¿Dónde Cristo pasará la eternidad con su novia? Cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes de eso, viene un milenio de 1000 años, que viene siendo como la luna de miel o la fiesta, donde la iglesia va a reinar con Cristo durante 1000 años. Y luego se irá a su morada eterna, que es el cielo nuevo y la tierra nueva que Juan vio descender del cielo de Dios. Perfecto. Ahora, cuando la iglesia mira hacia atrás, como dice acá el enigma, y ve por dónde tuvo que pasar, la iglesia pasó por muchas pruebas, problemas aquí en la tierra, sufrimientos. Y cuando somos cristianos, que estamos gozando de la presencia de Dios, entonces miramos hacia atrás lo que fue nuestra vida, de donde Dios nos rescató. No tenemos otra cosa que agradecer a Dios por su plan de salvación, que nos tomó en cuenta para vivir con Cristo por toda la eternidad. Debemos entonces vestirnos, como dice 19, 7, 8, la iglesia debe vestirse de novia, de esposa, que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos entonces son nuestra vestimenta para reinar con Jesucristo por toda la eternidad. Así que, hermanos, vamos a santificarnos. Ya viene el novio a buscar a su novia. Lo estamos esperando. Dios te bendiga.